Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes y es un inmenso placer. Recuerdo que estamos en directo en IMAX Televisión y también en redes sociales. Y vamos a plantear un nuevo tema. En esta ocasión vamos a hablar de las lenguas cooficiales y también, qué curioso, de los pinganillos que se han hecho famosos en estos días. El Congreso de los Diputados ha aprobado el uso de las lenguas catalán, euskera y gallego con un apreciable coste económico para los ciudadanos. ¿Qué más da? Da igual, este es un país rico. Pregunto, y voy a empezar por Julián Gómez. ¿Tiene sentido esta medida si no fuera por la imposición de los independentistas? ¿Tiene sentido que el mismo partido que lo denegó lo apruebe ahora? ¿Tiene sentido que para entenderse hablen cada uno su lengua cuando todos hablan y se expresan y entienden en español? ¿Y tiene sentido que se gasten casi 300.000 euros en este año? Pregunto si no es un capricho. Bueno, es una imposición de los independentistas que no tiene sentido. O sea, es así de claro, porque desde el punto de vista práctico es absurdo que hablen en vasco para que luego después a los gallegos se lo traduzcan al castellano o viceversa. Yo creo que es una imposición de los independentistas, una de las muchas imposiciones a las que está accediendo Pedro Sánchez para conseguir los apoyos. Viene un poco al hilo de lo que hablábamos en la anterior tertulia, de las cosas que tiene que aceptar para poder tener los apoyos para llegar a ser presidente. Pero centrándonos en el tema que nos ocupa, porque ahí ya me alargaría con otras disquisiciones. Alárgate. Yo, no, que si no consumo el tiempo de escolástico. Entonces, y el vuestro quizá también. Entonces, yo creo que es absurdo. Yo ya dije, he comentado que eso con el tiempo prácticamente desaparecerá, porque el pinganillo es opcional, hay quien se lo pone, quien no se lo pone, se puede hablar en español, se puede hablar en gallego. Es un engorro, es molesto. Ya ha habido, creo que ha sido el PNV, Bildu y algunos catalán que han dicho que no lo van a usar prácticamente porque tienen otro problema. Y es que los periodistas que hay allí creo que no tienen pinganillo. O sea, el que esté viendo la televisión se lo van a traducir, pero el problema que tienen es que están viendo que sus declaraciones van a tener mucha menos repercusión. Llegarán a menos gente. Claro, va a llegar a mucha menos gente. Además, ellos mismos reconocían que en el País Vasco no todo el mundo habla euskera. Claro. Entonces, es un contrasentido el haber hecho eso. Por otra parte, se ha hecho de forma ilegal. Se ha hecho de forma ilegal porque no se había aprobado cuando ya se empezaron a utilizar los pinganillos. Todo por acceder a lo que le habían pedido los independentistas cuanto antes, hasta el extremo de llevarlo a la Unión Europea, donde incluso, como somos ricos, como tú bien dices, pues se han ofrecido, el ministro Álvarez, a costear... Lo de ricos es una ironía. Ya, y la mía también. A costear eso. O sea, incluso en la Unión Europea, que lo están viendo muy extraño, y que de momento no han entrado a aceptarlo así por la buena, y ya veremos a ver si lo aceptan. Crea precedente. Claro, porque crea precedente con otros países que también tienen distintas nacionalidades o como queramos llamarla. Entonces, se ha hecho de una forma ilegal, se empezó a hacer antes de aprobarlo, se aprobó después. Vox ha planteado ya una denuncia en ese sentido, y como muestra de las prisas, y ya termino, de las prisas que había para ponerlo en marcha, la señora Armengol, la presidenta del Congreso, utilizó un contrato de servicios ya existente para ahorrarse de un mantenimiento determinado, para ahorrarse los trámites que podrían hacer postergar el uso de los pinganillos en el Congreso. O sea, todo un sinsentido para satisfacer a los independentistas que lo exigen a Pedro Sánchez. Escolástico, González. Bueno, posiblemente no le falte razón en lo que dice Julián, que ha sido por satisfacer a los independentistas y a otros grupos políticos más también, que no fueran solo los independentistas de Junts, claro, es decir, al PNV, por supuesto, al BNG, es decir, a RC, a todos ellos, a los otros partidos que forman y conforman la Cámara.
galegos, vascos y catalanes, amigo mío. No, a los otros partidos. No te voy a quitar la razón. Ha sido fruto de ello. Pero también es verdad una cosa, ¿no? Es decir, el pinganillo, que ha sido el símbolo que ha utilizado vos poniéndolo en el escaño del presidente, no deja de ser un símbolo, ¿no? Es decir, yo te dejo aquí el pinganillo porque esto es una patochada, ¿no? Pero porque esto es una... Y me parece bien que esa forma de pensar, pero también hay que respetar cualquier otra forma de pensar, en el sentido de que hay gente que considera que proteger esas lenguas, en algunos casos de carácter milenario, como símbolo en el Congreso, aunque luego no se utilicen, también es importante. Mirad, este país gasta miles y millones de euros en proteger otros intangibles, con menos valor que las propias lenguas que pertenecen a las comunidades autónomas y que forman parte de son lenguas cooficiales y que forman parte de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos para poder ejercerlas. Protegemos intangibles de carácter religioso, protegemos intangibles de carácter social, protegemos intangibles de carácter económico, etcétera. Y no podemos proteger unas lenguas que son milenarias y que forman parte en la sede de la soberanía del pueblo español en el Parlamento. Pues creo que es hacer un poco de demagogia, y no está mal. Pero de la misma manera que yo respeto que haya gente que dice que utilizar el pinganillo en un sitio donde todos hablan castellano es un absurdo, habrá que respetar la gente que piense que el símbolo de protegerlo en la sede del pueblo español, que es el Parlamento, no deja de ser precisamente eso, un símbolo para que la lengua no se pierda. Mirad, el pinganillo desaparecerá no antes de 3 meses, o de 4 o de 5 posiblemente, es decir, o a partir de 3, 4, entre otras cosas porque viene la inteligencia artificial y no va a ser necesario ni tener los pinganillos, porque se va a hacer la traducción simultánea desde múltiples sitios sin necesidad siquiera de traductores, porque la inteligencia artificial está ahí. No será ni necesario para ello y seguiremos protegiendo la lengua. El hecho de poner ahora la traducción, el hecho de negociar con los partidos nacionalistas y territoriales el que se usen esas lenguas dentro, pues es un símbolo importante que ayuda a proteger precisamente la lengua. ¿Y por qué el Partido Socialista lo prohibió hace tan solo un año? Pues mira, te lo he explicado antes, mi querido amigo, porque cuando uno hace y tiene mayoría, hay cosas que hace que no son necesarias, hay cosas que no se plantean porque no son necesarias, pero cuando en la negociación política se es necesario contar con otros miembros del Parlamento para poder gobernar, pues lógicamente vienen las negociaciones. Y no es que se cambie de criterios, que tienes que aceptar lo que tu colega dice para poder seguir, porque si no el país sería ingobernable. Habría que estar repitiendo elecciones permanentemente si no se llegara a acuerdos con otros grupos. Y eso no lo queremos nadie. Los parlamentarios están para negociar entre ellos y poder sacar adelante las cosas. Un WhatsApp dice que en la Constitución española figura la lengua española como vehicular y por consiguiente es la que se tiene que utilizar. Esto se ha hecho para comprar votos. Don Manuel Tabas. Bueno, pues vale. No le voy a responder ahora porque si no ocuparíamos demasiado tiempo, pero vaya, he respondido ya con lo que estaba diciendo. Has hecho 4 preguntas y es que tienen una respuesta muy fácil, ¿no? Si es que es absurdo. Lo ha dicho nuestro amigo Julián Gómez, efectivamente, si es que tanto Bildu como el PNV ha dicho que no, que van a hablar en español porque si no, no les van a entender cuál es el mensaje que quieren dar. Y es que así de claro, vamos a ver, tenemos una lengua, efectivamente, que viene en la Constitución, que hay lenguas cooficiales, efectivamente, pero que no están perseguidas, se están hablando, pero si es que en Cataluña, si hay algo que está perseguido es el español, que no se están cumpliendo los mandamientos judiciales que dicen que el 25% se tiene que hablar en español, y allí no se cumple, y ahora lo traemos al Congreso y sí lo cumplimos. ¿Qué necesidad tenemos de dar todo eso? ¿No son simbolismos? Pido perdón, es verdad que le tocaba a Félix Calle. Sí, pero me han dicho que me daban paso, ¿eh? Lo he preguntado yo. Y es verdad, me estoy dando cuenta porque me lo está corrigiendo Julián. Le he preguntado. Y digo, no sé por qué he dicho que Manuel Tabas cuando correspondía a Félix. Me han dejado paso porque tengo el discurso más interesante. Vale, venga, pido disculpas por ello, ¿no? Le he dicho yo antes que hablas y han dicho no hablas. Lo que demuestra que tú y yo somos pacíficos. Yo sí. Bueno, para no alargarme, como sé que mi amigo escolástico va a querer intervenir, para mí es... No, ya no vas a intervenir más. Sí, pero no lo que estabas diciendo ahora. Que no, que es una tontería
y que tampoco tenía que convencer a los partidos para darles el pinganillo, porque todavía, según sabemos, no está hablando con ellos, no hay ningún compromiso con ellos, no hay nada escrito que diga me tengas que dar los pinganillos para que yo te apruebe cuando te convoquen como candidato a la presidencia. ¿Dónde está eso escrito? Bueno, antes pues pedíamos seguimos con cosas Rosa escritas, y luego don elefante Félix. blanco. Te queremos, Liz. Haremos elefante blanco, venga. A verlo a hilo y aparecerá. Pues quería decir, como ha dicho el oyente que te ha mandado un WhatsApp, que la Constitución dice claramente que la lengua oficial del Estado es el castellano. En las conferencias internacionales donde no hay una lengua común, se utiliza el pinganillo porque es necesario que todo el mundo se entere. Claro. Pero aquí donde tenemos una lengua común y hay unas lenguas cooficiales en el sitio de origen, pero no como lengua común, a mí sinceramente esto me parece una paletada. Así de claro, paletada. La lengua hace más por la entidad nacional que el propio país de origen o que las costumbres. De hecho, tenemos el Instituto Cervantes, que se va extendiendo para cultivar nuestra lengua. En la última Feria del Libro de Nueva York se hizo en español y 4 de cada 5 hispanohablantes que hablan el castellano, no como nosotros, hablan un español correctamente. Y ahora nos ponen pinganillos para traducirlo a la lengua que sabemos todo. A mí me parece que por dar votos siempre a unos independentistas, imponernos algo que además de que cuesta dinero es tan ridículo, es de paletos. Punto. Así de claro y de franca. Félix Calle. Bueno, pues vamos a partir de la base de que todo esto es un sinsentido que entra dentro de la categoría de esperpéntico, auspiciado lógicamente por la exigencia independentista de nacionalistas y con un presidente en funciones pues que pasa por el lado las veces que haga falta y se somete al chantaje que sea necesario. Están aquellos que dicen lo de la pela es la pela y nosotros no somos España, y por otro lado gubernamental te vendo el progresismo que tengo una exclusiva y cedo la pela y el territorio. Hay algunos que me dicen, oye, ¿y tanto vale un pinganillo si eso se compra en cualquier sitio, en las tiendas? Digo, sí, esos son malos, es que estos son buenos. Y además están los traductores, están otros medios materiales, en fin, en definitiva, que cada diputado nos cuesta 800 euros al año, para que nos hagamos una idea. De momento, el año que viene no sabemos. Y no es que no tenga sentido gastarse 300.000 euros en este caprichito, lo que no tienen es vergüenza. Ni tiene vergüenza ni la han conocido, así de claro. Y como no estoy sujeto a todo eso que hablamos antes del partido, y puedo decir lo que me da la gana, no tienen vergüenza ni la han conocido. Lo repito las veces que lo tengo que decir. Ahora bien, ahora hablar del tema económico. Creo que la semana pasada lo hablamos fuera de cámara. Imaginar el ministro de Economía, que es nuestro amigo Julián, que tú eres que Julián Gómez es de vasco, que Escolástico es gallego, que Manuel y Rosa son catalanes. El bable asturiano. Hablan castellano, español y lo que haga falta. No se vaya a equivocar el ministro y vaya a tomar nota de 1.000 cuando es 1.000.000. No, ahí vamos a hablar castellano todo el mundo, ya lo creo. Verás cómo nos vamos a entender perfectamente. Ahí sí, amigo, es que la cuestión económica es otra cuestión. Ahí ya no vale el tenga derecho o que no tenga derecho, y que si las lenguas están protegidas, sí están protegidas. Pero claro que están protegidas, y están legislados, pero de ahí a que nos gastemos un dinero en el Congreso cuando ya están protegidas de por sí, pues me parece una aberración. Claro, tiran con pruebas del rey, porque si lo pagan de su bolsillo, veréis cómo dejaban de estupideces y de mamarrachadas. Y ya para terminar, porque luego se va a alargar el amigo Escolástico, que caso está solo. Así que permitidme una rima para dar esto un poco de humor. Quien quiera pinganillo, que lo pague de su bolsillo. Bueno, un WhatsApp nuevo dice que al final quien paga todo es el pueblo, igual que el número de asesores que han aumentado o los ministerios. Escolástico. Sí, bueno, hay cosas en las que estoy de acuerdo, es decir, es que no puedo estar en contra de algunos argumentos que son
válidos, ¿no? No lo voy a negar, como es el coste económico que tienen y todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que debemos un poco pensar también en el símbolo que supone para todo un pueblo, como pueda ser el galego, el vasco o el catalán, el defender parte de su cultura y llevarla al extremo que lo están llevando. Mirad, la desde pregunta el punto de vista es, económico... Sí. ¿el pueblo galego, el catalán y el vasco son españoles? Sí, lo son. Quiero que lo son. Vale. Y si no, no lo diría tan convencido. Pero es que yo creo que defender las lenguas no va en contra del español. Es decir, a cualquier persona de esos mismos sitios hablan el castellano perfectamente, estudian el castellano perfectamente y defienden al Instituto Cervantes para que llevemos el español a los 600 millones de personas que lo hablan en el planeta, y si podemos hacer que en vez de 600 sean 700, muchísimo mejor, porque la lengua catalana o la vasca es una lengua de carácter minoritario que solo se da en el pueblo español dentro de nuestro territorio, no se da más, y tenemos que conservarla y protegerla. El propio presidente Feijóo, que está hoy en la investidura, lleva 12 años hablando en galego en su parlamento. La propia coalición canaria, que va a apoyar al presidente Feijóo en su investidura, ha votado a favor de las lenguas y del pinganillo en el parlamento. Es decir, no nos engañemos, el pinganillo y las lenguas se ha convertido en algo simbólico porque ha sido el elemento de negociación que tuvo Sánchez para hacer la mesa del Congreso. Y estoy de acuerdo que fue un elemento de negociación, pero era normal que los partidos de carácter nacionalista quisieran tener un símbolo como era el de las lenguas, y se negoció como se negocia todo en política y no pasa nada. En cuanto al coste que decía Félix, mira, 800 euros por diputado que van a costar los pinganillos para poder tener las lenguas, algo que dejará de costar dentro de unos meses porque la inteligencia artificial lo va a superar todo eso. El iPhone que le damos a cada diputado vale 1.400 euros, es decir, vale 1.400 euros y nadie se rasca las vestiduras. Yo no soy capaz de... Yo también, claro, pero tan malo está el iPhone como el pinganillo. Me lo pago yo, como me lo pago yo, vale 100 euros, 180 euros. 180. Escolástico, te dicen, en el sur de Francia también se habla euskera. Sí, también, claro, pero es que este es un elemento también muy importante que no ha salido. Mirad, el catalán lo hablan en Europa más de 10 millones de personas, más de 10 millones de personas, sí. Me sorprende. No, 10 millones. Dicho, es un dato, no es una opinión, ¿me entiendes? Es un dato cuantitativo. No, y con el mallorquí y demás, que son del catalán, es decir, 10 millones, y con la parte francesa, que habla el catalán, 10 millones de personas. Hay idiomas por número de habitantes es la lengua número 13 de la Unión Europea. Hay lenguas en la Unión Europea oficiales a las que se traducen todos los documentos y se traducen todos los discursos, como el eslovaco, el esloveno y demás, que tienen escasamente 700.000 habitantes. Y se protegen. Pues son lenguas nacionales tan importantes para nosotros mantener una lengua milenaria como lo es para ellos mantener su lengua. Si luego todos hablan alemán... Me dicen que el mallorquín no es catalán, que no los meta juntos. Es su problema. Ni el valenciano tampoco. Cuidado que ese es otro debate. Es un dialecto del catalán. Y está contemplado como catalán. Es un dialecto del catalán. Rosa Porras. No discutimos la antigüedad de cada una de estas lenguas, ni discutimos qué cantidad de personas lo hablan. Esa no es lo que se discute. Se discute que en el Congreso, donde la lengua oficial es el español, se trate de hablar de otras lenguas. ¿Que hay que conservarlas? Obviamente que sí, pero en sus asambleas, en sus políticas, en el lugar de origen, naturalmente que sí, pero no en el Parlamento español. Lo que se ha pretendido en la negociación es que no, todos pero nos déjame, convencemos de que hay que conservarla. A mí Era el símbolo del Parlamento de que se habla en el Parlamento. Yo me tengo que concienciar de lo que me tengo que concienciar, no de lo que no debo, y me lo imponen porque quieren los terceros. Como se empezó a utilizar los pinganillos antes de que se aprobara el Parlamento, como hacen siempre, creo que Vox hizo bien en marcharse, porque no estaba aprobado, y creo que se tenía que haber ido el PP. Y voy más lejos, el parlamentario que se puso a hablar en vasco, creo que lo hizo mal, porque es una forma de dar carta, sí, Borja, creo que es una forma de dar carta de naturaleza a una cosa que no estaba aprobada todavía.
Ya. Julián Gómez. Bueno, realmente fue unos minutos y como una cuestión ¿Pero era estratégica. necesario? No. Pues no era Pues necesario. no. No es necesario hablar. Además, no estaba aprobado. se va a dejar de usar, como bien ha dicho Pero también tampoco Escolástico, es el tema a la que vuelta se de unos deje de meses. usar. Pero no es porque se deje de usar, es que el que quiera traducción a través de La la va a tener, internet, claro. la va a tener. Pero no le va a interesar tener el pinganillo, es una molestia. Es una molestia, pero Estoy de bueno, acuerdo contigo. estamos hablando en este Te vas caso. a poner aquí tú. Eso sí, yo así. pero A ver, pero es que adelante. esto es como todo lo que Entonces no hablamos ha tenido, nadie. esto es como todo lo que ha tenido que negociar Pedro Sánchez. Yo ahí voy a entrar en un terreno escabroso, pero me apetece decirlo. Ahí veo que hay un interés personal del presidente por satisfacer a sus mantenedores en el gobierno. Yo creo que una legislatura Eso es un debe de caramelillo, ser- Julián. Es un caramelillo. Bueno, ese, pero es que hay muchos más. Bueno, ese es el caramelo pequeño. Vamos a ver. ¿Pero Una, envenenado o no? para ser Hasta debajo investido, de las piedras. pero yo creo que aquí lo que se juega realmente es el interés de España, y en unas negociaciones no se puede posponer, echar para atrás el interés de España para darle al que te lo está pidiendo lo que necesitas. Perdona, es que hemos llegado a negociaciones con temas que se han aprobado interesados, absurdos, controvertidos, incluso podríamos hablar de ilegales, porque se empezó a usar incluso antes de que se aprobase, y en algunas cosas y en otros temas concretos que ya iremos viendo es posible que incluso inconstitucionales. No hablo del pinganillo. A mí mi problema en este momento es que estoy viendo de que mi presidente en funciones, el anterior presidente y el que parece que se va a mantener España, mira más por los intereses de su partido, de su legislatura y por mantenerse en el poder que realmente por los intereses y por el bien común. Solo una cosa. Mirad, Es solo una Dice, cosa. Solo una déjame cosa. que lea el correo. Dice, muy bien por el señor Gómez. Gracias al Parlamento deberían imponerse el bien de España, sobre todo, y no el bien personal. Solo una cosa. Contéstale. Mirad, si pensáis que el interés de España, o que va contra el interés de España poder tener lenguas en el Parlamento, creo que No es el caso. No es el caso. Eso es pecata minuta. Eso es pecata minuta. Te puedo Ahora, citar unas cuantas cosas, por pero eso. vamos a dejarlo. Vale. Bueno, pues después si quieres las citas, no hay ningún problema. En cuanto a... Te cito. Venga, sí. Es decir, Abolir la ley de sedición, cambiar la malversación, estar estudiando, haber dado una serie de indultos, estar estudiando el dar la amnistía, el tener a la vista en un futuro más o menos próximo un referéndum no vinculante, que al final los independentistas harán que sea vinculantes, Yo estoy de acuerdo con un condonar la referéndum, deuda de los catalanes. pero el que votemos todos los españoles. ¿Perdón? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo, No, pero no te he entendido lo que has dicho. Y digo que estoy de acuerdo en que haya un referéndum sobre la independencia catalana, pero que yo también quiero votar. Pero como ese no español. va a ser el caso. Es que es obligación de toda Es España. Pero que estaba en el uso de la palabra y le he dejado un momento responder. estaba en el uso de la palabra yo. No es verdad. Estaba yo en el uso de la Estaba palabra. ahí, He dicho, estaba ¿te puedo Perdona, decir? venga. He dicho, sí, dime. Yo me lo Estaba en el uso de la palabra. Continúa. Claro, no, hombre, no, te quiero decir. Continúa, A todas las cosas que has dicho, fueron sometidas posteriormente a unas elecciones, es decir, los indultos, la rebaja del delito de sedición y demás, a unas elecciones, y el pueblo se ha manifestado y ha hablado. El pueblo se ha manifestado y ha hablado el 23 de junio. Y como de junio, ¿no? Julio. Perdón, del 23 de julio. Y como resultado de las elecciones estamos hoy donde estamos. Es decir, si todo eso hubiera sido que no lo hubiera querido el pueblo español, no hubiéramos llegado hoy a la situación que estamos de que los partidos vuelven a sentarse a la mesa para volver a negociar. No hay duda. Es decir, ha habido unas elecciones, o sea, el Partido Socialista gobernó con Pedro Sánchez, se sometió a las urnas el 23 de julio y ha habido el resultado que ha llegado. Y ahora vuelve a estar. ¿Qué sucede? Mirad, cuando un partido tiene que precisamente gobernar con muchos otros en el Parlamento y negociar, es precisamente cuando más transparencia hay. O sea, cuando un partido tiene la mayoría absoluta... Has dicho transparencia, Sí, ya te había he entendido. dicho Gracias. transparencia. No, he dicho transparencia, por una razón muy sencilla. Gracias. Porque cuando un partido tiene mayoría absoluta hace lo que le da la gana. Claro. Y nos impone lo que le da la gana, porque entonces es cuando
la disciplina de partido y el rodillo se aplica. Y no hay peor momento en este país que las mayorías absolutas que vivimos fundamentalmente en la etapa de Rajoy, donde además pudo cambiar muchas de las cosas que vosotros decís ahora que están mal y no las cambió. Por eso tú nunca has cambiado, ni Sánchez pero tampoco. Cuando un partido tiene que someterse a los votos del Parlamento semana tras semana y negociar con un partido y con otro, lo que no dice uno lo dice el otro, se entera todo el mundo de todo, hay transparencia. Lo que sucede es que hay partidos que se ven siempre que están fuera de lugar, están en offside, están fuera de juego y les molesta que haya esa negociación política. Un apunte muy rápido y también un tanto irónico. En el periodo electoral no se hablaba de que se había dado el indulto ni se había cambiado la sedición. De eso no decía nada. Escúchame. De eso no se decía. No, escúchame y acabo. De eso nada decía el Partido Socialista. El Partido Socialista, te recuerdo que decía que íbamos a entrar en un túnel tenebroso. Hombre, pero gracias a los indultos y a la política y estrategia que se llevó en Cataluña. A ver, otro WhatsApp que dice que los cambios. A ver, dice los cambios producidos por Pedro Sánchez deberían haber sido propuestos al pueblo mediante un referéndum. Los cambios que ha realizado Pedro Sánchez. Pues vuelvo a estar de acuerdo. Y que no estaban dentro de la Constitución. Pero os lo explico otra vez. No, por favor. No. A ver, por favor, mira, cuando un partido hace un programa, lo hace para gobernarle él en solitario. Cuando no se consigue la mayoría absoluta, tiene que someter su programa y confrontarlo con lo de los otros partidos y llegar a una negociación. Y entonces de ahí sale un nuevo programa para la próxima legislatura, que es lo que está sucediendo. No hay cambios de criterio, no hay cambios de opinión. Hay circunstancias políticas que el pueblo español quiere que se negocien de manera distinta. Julián, Félix, en el Parlamento una correlación de fuerzas que no le permite a ningún partido por sí solo gobernar. Estamos hablando, tú, en el tema de la negociación de 1.400.000 votos o algo así, y los intereses del resto de los españoles no cuentan. De 12 millones y medio de votos. No, yo te hablo Sí, de los que es lo que suman todos los demás partidos. yo no hablo del PSOE, yo hablo de los partidos que negocian con el PSOE, de los partidos independentistas y nacionalistas. Escúchame, estoy en mi turno y te voy a decir una cosa. Los intereses del resto... ¿Cuántos turnos tenéis? Ya acabo. Los intereses... No, voy a lanzar una pregunta al aire. Los intereses del resto de los españoles, ¿dónde están? No, pero en la mayoría del Parlamento. Es que los intereses de los españoles se conforman en la mayoría del Parlamento. Hay 350 diputados que cada uno representa a una parte del pueblo español a través de las listas y los partidos que se han presentado. Y la mayoría que se conforman en el Parlamento es lo que representa a la mayoría de los españoles. Quiero decir una cosa. Ahora lo van a decir, espérate. Que voy a proponer un cara a cara entre los dos el próximo día. A ver, Félix y Rosa. Pero con tiempo, Nosotros como espectadores, No, porque él sabe mucho más que yo. De política sí. Y de muchas más No, de cosas. otras no. Bueno, pero los dos sois doctos, ¿no? Son dos pesos pesados de Sois la doctos política. los dos. No, yo no. A ver, Félix Calle. Bueno, hemos dicho aquí de que los catalanes... Félix Calle. Yo estaba diciendo, había comentado antes, quiero seguir, de que hay catalanes que no van en contra del español, parte de ellos sí. Y precisamente esa parte de ellos, que tampoco es tan grande, son precisamente los que agachamos la cabeza y pasamos por el lado. Precisamente de eso. Mira, tengo amigos catalanes, están catalanes, cuando hablas en catalán, dices, uy, discúlpame, que claro, se les pierde, ¿no?, el hablar catalán y hablan en castellano perfectamente. Estos pocos, o estos muchos, son precisamente los que han obligado a poner el pinganillo, que efectivamente no representan a toda Cataluña. Os voy a decir más, y para que quede el tema muy clarito. Si mañana alguien prohibiera el catalán en Cataluña, el primero que se iba a manifestar iba a ser yo. No lo iba a consentir. Ahora, lo que no quiero es que defenestren el castellano como lo están defenestrando en favor de... Sí, hombre. Hay correlación de fuerzas. Sí, pero se ven los colegios, que predomina el catalán, en fin, no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí digo es que si alguien prohíbe mañana el catalán, el vasco, el gallego, el andaluz, no, porque eso no va a prohibir nadie, yo me saldría a la calle a manifestarme, porque de su derecho es un patrimonio, efectivamente, en eso estoy de acuerdo. Ahora, que en otros países digan, no, es que hay otros países minoritarios en el que, bueno, que no es problema, que se habla y tal.
Bueno, si el cariñito que les quieran dar tiene un alto coste económico, pues bueno, es su problema. Félix, Félix, que estoy de acuerdo contigo. Ir de un sitio a otro, dar los bandazos es malo siempre. ¿Sabes lo que acaba de suceder en Baleares con el castellano? Aquel que no lo... multa de 100.000 euros. Es decir, lo acaba de hacer vos, es decir, esto lo sabe todo el mundo y lo hemos visto en la prensa en las últimas 48 horas. Antes para... Muy rápido. Claro, para eso no se pueden dar los bandazos. No se pueden dar los bandazos. Solamente quería decir... Estarás conmigo, Manuel Cabas, no se pueden dar esos bandazos. Quería decir que en la arenga política... A ver, ¿queréis atender, por favor? Quería decir que en ya la sé que arenga, tenéis apetito, en la pero bueno, arenga política Rosa, que suele perdóname utilizar... que yo te dé la alternativa, porque si no, no te escuchan. Ay, gracias, Julián. Adelante, Rosa Porras. Ya no sabía ni qué iba a decir. La cuestión es que le echa tal vehemencia, que no sé si se lo creo o no, mi querido compañero que tengo enfrente, y empieza a hablar, y como no le hemos interrumpido, ha llegado a decir, gracias a los indultos ha ganado el 23 de julio, gracias a los indultos, que es una forma de incitar a que vuelvan a cometer los delitos. Manuel Tabas, que nos vamos... No, escolástico, que nos vamos. Manuel Tabas. Datos son amores y no buenas razones. En Francia tiene el euskera, el bretón, solo admite el francés. Italia tiene el siciliano, napolitano, venetiano y románico, solo admite el italiano. Y Reino Unido tiene el galés, escocés, irlandés, solo admite el inglés. Monolingüísticas. Solo una cosa más, si me permites, mi querido. Rápido. No, lo que ha dicho Dos Rosa es segundos. que con los indultos lo volverán a hacer. Oye, mira, en esta ley en este país hubo una ley de amnistía a los torturadores, y eso no quiere decir que cuando se amnistió a los torturadores tuvieran que seguir cometiendo... Se acabó. Y a mucha más gente tuvieran que seguir cometiendo torturas. Escolástica, se un acabó. indulto a personas que han estado condenadas no quiere decir que vuelvan a hacer lo mismo. Hombre, Don Manuel Tabas... Y quitan las figuras delictivas. Hombre, no. ¿Me dejáis que me despida, por favor? Sé lo que digo. ¿Me dejáis, no? Me dejáis, gracias. Qué amables sois. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Gracias, Julián. Don Félix Calle, muchas gracias. Julián, siento no haber entendido muy bien porque no me he traído el pinganillo. Te voy a regalar yo uno. Don Escolástico González, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros como siempre, y encantado de estar aquí. Don Julián Gómez, muchas gracias. Yo me despido reivindicando el manchego. Yo el piedra bolera. Y he acabado esta tertulia en honor al manchego deslomado. Pues señoras y señores, que sean felices en esta semana. Ya sé que van a echarnos de menos en 7 días, pero amenazamos con volver el próximo martes. Insisto, gracias también a ese equipo maravilloso, que nunca lo nombro, de técnicos de esta casa, que hace posible este trabajo cada día. Que sean felices, insisto, y hasta la semana que viene. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver